Hace años, mi mamá trabajaba como taquillera del metro de la Ciudad de México. Recuerdo que nos platicaba esta historia y aún se nos congela la piel al recordarla. En su época de juventud, ella laboraba en distintas estaciones del metro del DF. Al paso del tiempo, empezó a ver cosas extrañas, ruidos que provenían de lugares donde prácticamente no había personas, y eso la comenzó a inquietar. Mi mamá nos contaba que durante una semana veía a una mujer a lo lejos en la estación Chabacano. Todo el tiempo que mi mamá la miraba, aquella mujer solo observaba hacia las vías del metro. Lo curioso es que la gente que pasaba a su lado no la notaba. Era como si mi mamá solo la pudiese ver. Por las noches mi mamá tenía una especie de sueño, donde veía a una mujer arrojarse hacia las vías del metro. Durante una semana tuvo constantes pesadillas que la ponían inquieta. Esa misma semana, durante su turno de madrugada que mi mamá tenía, conoció a una muchacha de unos 17 años. Ella cuenta que esta chica algunas veces pasaba llorando por los torniquetes del metro para ingresar a dicha estación. Un día mi mamá la esperó para preguntarle si estaba bien, pues los pocos días anteriores siempre pasaba llorando. Aquella chica, temblando de miedo, solo decía que había cometido un error y que ahora no encuentra paz ni alivio por lo que hizo. Mi mamá le dijo que si necesitaba ayuda o alguna asistencia para pedir auxilio, pero aquella chica solo le decía que todo estaría bien. Todo esto le pasaba alrededor de las 5 de la madrugada, hora que la gente empieza a llegar para sus distintas labores. En una ocasión la chica no asistió a su habitual rutina, y esto mi mamá se percató, pues no había día de la semana que la muchacha puntualmente pasara frente a ella para ingresar a la estación del metro. Ella supuso que quizás ese día no tuvo escuela o algo así, y lo tomó con tranquilidad. La gente comenzó a llegar, y de entre muchas personas veía a una mujer como de unos 35 años. Esta mujer llevaba una veladora y un ramo de flores. Al llegar a los torniquetes de la estación, mi mamá se percata que aquella mujer no podía sacar su boleto para ingresar, por lo cual se le acerca para asistirle. Cuando mi mamá llega, le dice que le ayudará a sostener las flores para que ella saque su boleto. La mujer, algo triste de mirada, le da las gracias mientras busca su boleto. Mientras eso pasaba, mi mamá le dice que estaba muy bonito su ramo de flores. Ella, algo nerviosa, le dice que son para su hija, que hoy cumplía 1 año de fallecida. Algo sorprendida, mi mamá solo le dijo que lo siente mucho, a lo cual la señora solo dijo que estaba bien, no pasaba nada. La mujer paga su boleto e ingresa a la estación, mientras mi mamá se dirige a las cámaras de seguridad. Ahí nota que la mujer que entró se disponía a poner el ramo de flores a un lado de la pared del metro. Ahí ve cómo se arrodilla y nota que prende la veladora. Algo confusa pide por radio que alguien vaya a auxiliar a mi mamá, para ella poder ir a ver qué estaba pasando con aquella mujer. Llega una amiga de mi mamá a cubrirle el turno, y enseguida mi ama va a ver qué estaba pasando con aquella mujer. Al llegar a su lado, le dice que si necesitaba ayuda con algo. La mujer le comenta que solo dejará ese ramo de flores y una pequeña veladora en memoria de su hija, la cual había fallecido ahí en ese lugar. Sorprendida por sus palabras, le pregunta qué había pasado si no era inoportuno el comentario. La mujer tomó un suspiro y le contó que todo se debió a que su hija no pudo soportar la separación de ella y el que era su esposo. Ya no nos llevábamos bien su papá y yo, y por más que luchamos para estabilizar la relación, no pudimos hacer más. Mi hija, al enterarse que el divorcio era un hecho, entró en una depresión que la llevó a tomar pastillas y recurrir a tratar de hacerse daño con cosas que había en la casa, en forma de llamar la atención para que no nos separáramos.
Jamás entendió que la relación, cuando se termina, ya no hay nada que hacer. Aquella noche, antes de cometer la peor de sus locuras, nos tomó de la mano y nos dijo a su papá y a mí que la perdonáramos por todas las locuras que había hecho y que estaba arrepentida por causar preocupación a la familia, especialmente a ellos. Se despidió y antes de meterse a su recámara nos dijo que nos amaba mucho. A la mañana siguiente la levanté para ir a la escuela y era como si en ella todo estuviese bien. Su estado de ánimo era increíble. Abrazaba a su papá tanto y a mí que no nos dejaba de decir lo mucho que nos amaba. Créame, sentí que ella era otra persona. Lo que nunca pensamos era que en ese instante mi hija se estaba despidiendo de nosotros. Su papá la fue a dejar a la estación del metro y él cuenta que se regresó a trabajar. Yo me quedé en casa para algunas cosas que tenía pendientes. Cuando a las 5:15 de la madrugada recibía una llamada de un guardia de aquí, donde me decía que el cuerpo de mi hija estaba rumbo a un CEMEFO, yo entré en shock, pues no sabía qué estaba pasando. ¿Cómo era eso posible si ella apenas se había ido? Yo le dije al guardia que no estaba para bromas, que me dijera qué había pasado. Aquel hombre solo me dijo: «Señora, su hija se arrojó al metro y perdió la vida». Yo no podía creer que mi única hija se había quitado la vida. Es por eso que hoy le traigo estas flores en su memoria, pues aquí fue donde murió. Ella saca una foto de su hija y, para mi sorpresa, era la misma chava que veía llorando pasar ante mí. Casi caí desmayada ante tal impresión. La señora me dijo que, si estaba bien, yo solo moví la cabeza y me fui de ahí. No podía creer lo que mis ojos habían visto. Después de esa experiencia puse mi renuncia y dejé de trabajar en la compañía. Jamás regresé. Ya era la hora en que pasaba el último tren, por lo cual los policías nos ponemos en las entradas esperando la señal para cerrar las puertas. Como siempre, no faltaba quien llegara corriendo para poder alcanzar el último tren. Ese día me llamó la atención una persona de la tercera edad que iba totalmente cubierta. Me llamó la atención, sobre todo porque era mayo. Aunque hace calor, las noches son frescas y no es necesario tanta ropa. Paso rápido los torniquetes, pero no vi que pusiera alguna tarjeta o metiera boleto. Le dije que ya no tardaba el último tren, que se apresurara. Me llamó la atención que parecía que flotaba, le dije a mi compañero, pero me tomó a broma. A los 2 o 3 minutos se escuchó el tren. Hicimos una revisión rápida en los andenes y pasillos. Procedimos a cerrar todas las puertas. Mientras hacíamos eso, del centro de videovigilancia nos informaban que había una persona en andenes, por lo cual 2 compañeros iniciaron el descenso, ya que era en la línea naranja en esas estaciones profundas, y a esa hora ya no funcionan las escaleras eléctricas. Mientras en la parte de arriba nos disponíamos a cenar, escuchamos gritos como de pelea, pensando que tal vez era un drogadicto que se había metido por algún túnel. Iniciamos el descenso, pero los gritos se seguían escuchando, pero ahora eran como de terror. Al llegar al andén, vimos cómo algo intentaba arrastrar a nuestro compañero al túnel, por lo cual empezamos a correr y a gritarle groserías. Esa cosa, al ver que éramos varios, soltó al compañero y se fue corriendo por el túnel. Escuchamos durante 1 minuto cómo se alejaba y las pisadas se escuchaban más lejanas. Al preguntarle al compañero, dijo que, al bajar, vieron que alguien cubierto con cobijas y ropas viejas estaba en el andén. Al verlos brincó a las vías. Ellos, creyendo que era un drogadicto, corrieron para agarrarlo, pero al llegar notaron que no se le veía rostro. Parecía una persona como de 1,50 m totalmente cubierta. Olía muy mal y solo emitía como chillidos como de rata.
Al querer agarrarle lo que parecía un brazo, le dio un arañazo al policía, el cual fue algo profundo, ya que empezó a sangrar mucho. El compañero, al ver esto, sacó el bastón y le dio 2 golpes en la espalda y pierna. Fue cuando vio que era como un gorila, pero más feo y con mucho pelo, por lo cual del miedo se quedó helado. Empezó a reaccionar cuando esta cosa lo agarró de una pierna y lo empezó a jalar al túnel, que fue cuando llegaron los demás compañeros. Solicitamos una ambulancia para los 2 compañeros y los atendieron, aunque llegaron más policías e hicieron el recorrido en el túnel que comunica a la siguiente estación. No encontraron nada, solo vieron arañazos en algunas paredes y cajas de la instalación eléctrica. Dicen que por esa temporada algunos compañeros platicaban que en horas de la madrugada les reportaban a alguien en las vías o en pasillos como si buscara comida, aunque cuando iban ya no estaba. A mí me pasó una vez, camino a la prepa en el transbordo de Jamaica, a la altura de los puestos, cuando bajas las escaleras eléctricas. Vi que detrás de mí venía un sujeto ya mayor, cabello blanco, chaleco como de esos de algodón, con muchas bolsas, camisa verde claro, algo raro. Usaba lentes negros. Eran las 6:30 de la mañana. Adentro del metro. Muy común no era. Lo vi a detalle porque venía cerca de mí. Todo el camino me siguió, y cada vez estaba más pegado. Me dio miedo porque estaba todo solo. Había a lo mucho 10 personas. Justo cuando estaba por llegar a los andenes, el señor ya estaba a unos pasos de mí. Se me estaba acercando mucho. Era obvio que me veía fijamente. Me volteé completamente y lo vi de frente. Caminó más rápido. Justo ahí volteé hacia atrás para ver por dónde iba, y cuando regresé la mirada, ya no estaba. No había forma de no verlo. Fue menos de 3 segundos, lo que tarda en voltear. Le pregunté a una señora que estaba un poco adelante, y nada. Me regresé, me subí, y nada. La verdad, jamás le he encontrado sentido a eso. O sea, por muy rápido que corriera lo hubiera visto irse, o la gente diría algo al verlo irse rápido, pero solo se esfumó. A mí me pasó algo muy extraño. En la estación Garibaldi de la línea 8, mi mamá tuvo que salir a entregar un encargo. Yo me quedé con mi hermano a esperarla dentro de la estación junto a los torniquetes. De repente nos dio por ir por un refresco y salimos del metro. Regresamos en chinga. Ya estando de nuevo adentro, mi mamá nos marca bien molesta, que por qué nos movimos del lugar, que ya estaba en donde nos dejó. Incluso tomó una foto y nos la envió, donde se supone que debíamos estar mi hermano y yo. No había nada, no salíamos nosotros, pero si aparecían las mismas personas que estaban al lado de nosotros. Incluso hasta caminé para ver si no nos estaba haciendo una broma, pero no vi a mi mamá. Hasta nos dimos una vuelta completa por toda la estación buscándola. Fue muy extraño, ya que no era hora pico y no había mucha gente, si acaso 15 o 25 personas. Regresamos al lugar y seguíamos sin verla, a lo que le dije a mi hermano que nos saliéramos del metro. Al entrar ya estaba ahí mi mamá. Fue súper extraño, nos dio miedo. Hasta la fecha no sabemos qué fue exactamente lo que pasó. Una vez hace algunos años en el tren ligero de Guadalajara, me pasó algo extraño. Hay una estación que se llama Santa Filomena, donde hay justo afuera de la estación un templo. Yo venía de regreso de visitar a mi novia, y tenía que cruzar toda la línea 1. Ya estaba oscuro, aunque no era tan tarde, tal vez 8 p.m. aproximadamente. Total, que al llegar a la estación, la bocina del tren se prendió como lo hacen todas las estaciones, para indicar a cuál llegábamos, pero lo que anunció la grabación
no fue la estación Santa Filomena, sino una estación que no existe, Templo Negro. En ese momento yo iba mirando hacia la calle en dirección a la iglesia. Pude observar que una de las puertas del templo estaba abierta. De ella salía una luz rojiza. También pude notar imágenes extrañas de estatuas que se alcanzaban a vislumbrar dentro del templo. Abordó y bajó la gente, sin más acontecimientos, y el trayecto continuó como habitual, sin ninguna diferencia salvo ese lugar extraño.